¿Sabéis lo que significa que hagan ruido con esto? Que en realidad las cosas están cambiando. Por favor, escuchen con detenimiento este vídeo de Miren Gorrotxategi, la candidata al Lehendakari por Podemos Euskadi. Nos dijeron que no podíamos ir al Congreso primero, nos dijeron que no se podía llevar adelante una moción de censura, nos dijeron que no se podía estar en el gobierno, nos dijeron que no se podía hacer frente a los padecimientos de la sociedad de otra manera, y se ha demostrado que sí es posible. Y hoy en Euskadi el grito de sí se puede se materializa en decir que también en Euskadi por fin es posible que las izquierdas se pongan de acuerdo. Si han escuchado bien, habrán sido testigos de la inmensa ristra de banalidades que conforma el discurso podemita. Esta mujer es abogada, pero como hemos podido comprobar, ser abogada no te impide carecer de pensamiento propio. Es decir, tener una carrera no te asegura ser inteligente. Y no creo que pueda existir nada más necio que intentar cambiar las cosas con el mismo discurso de siempre. Y eso es lo que ha hecho Miren Gorrotxategi, que pese a ser abogada y supuestamente inteligente, no ha tenido la más mínima duda en arrodillarse ante los esquemas de un partido que te dice qué tienes que decir y cómo tienes que decirlo. Ese discurso, con esa misma fórmula del nos dijeron que no se podía, lo viene repitiendo Irene Montero y Pablo Iglesias desde que el pan se hacía con trigo. Miren, aquí tienen un tuit de Irene Montero del año 2016. Hace 4 años ya, Decía lo siguiente: nos dijeron que dejáramos de protestar y diéramos el paso. Ahora parece que se arrepienten. Este otro es de 2018. Para cambiar, España necesitaba echar al PP. Nos dijeron que era imposible y lo hicimos. Ahora esos cambios tienen que avanzar. Queremos ganar para gobernar y mientras empujar al gobierno del PSOE a no decepcionar. Entrevista a Pablo Iglesias. Mismas palabras y mismo discurso. Y no se vayan a creer ustedes que las cosas se quedan ahí, porque si son ustedes curiosos y buscan por YouTube, encontrarán entrevistas en las que salen diciendo una y otra vez lo mismo. Por eso miren, esta abogada que ahora se presenta al Lehendakari no dice nada nuevo. Su mensaje está tan trillado que incluso Pablo Iglesias, que estaba detrás de ella, se permite el lujo de pensar en sus cosas, desviar la mirada e incluso tamborilear con sus dedos, síntoma evidente de quien no está donde tiene que estar porque está pensando en las musarañas de vaya usted a saber qué. Observen bien esto que les digo. Este es el respeto que Pablo Iglesias demuestra cuando no es él el que tiene la batuta. Un respeto mínimo, señores, limitado a ser mera presencia y a dejar escapar de vez en cuando un aplauso frugal y anecdótico. Aplauso que ni siquiera él promueve, sino que comienza a hacer cuando ve que los demás dan las palmas. Pero ¿en qué estará pensando Pablo para estar tan distraído en un evento tan importante como la puesta en escena de Miren como candidata al Lehendakari? Pues señores, no podemos saber en qué está pensando, pero hay muchos motivos para creer que tal vez Pablo esté despistado, pensando en por qué demonios no le devolvería a Dina la tarjeta a tiempo y sin mirarlo. O puede que esté ideando nuevas excusas para seguir sin condenar las agresiones a los integrantes de Vox mientras intentan ejercer su derecho democrático en la manifestación de sus ideas. O puede que debido a su carácter calculador esté pergeñando la próxima oportunidad en la que pueda llorar ante las cámaras para mostrar su lado más sensible. Ya hay varias ocasiones en las que le hemos visto llorar o esforzarse en hacerlo. Le hemos visto de esa guisa ante las cámaras del cementerio, pero sobre todo en el Parlamento, cuando Pedro Sánchez fue investido o tras recordar a Billy el Niño. Sin embargo, y ya es casualidad, no lo hemos visto derramar ni una sola lágrima por los más de 40.000 muertos que han pasado la historia debido a su incompetencia. Ni una sola lágrima por ellos, señores. Y quizás lo que esté pensando Pablo Iglesias, mientras Miren da su charla, es la oportunidad que ha perdido de mostrar sus lágrimas al no acudir al funeral por las víctimas. Pero claro, como no lo retransmitía la televisión española, a lo mejor no le interesaba. ¿Y por qué no lo retransmitía la televisión española? Quizás es que se quedaron sin reporteros ni recursos al dedicarle tanto tiempo y dinero a retransmitir el funeral de George Floyd, ese gran español. Pero oiga, es que ni Pedro Sánchez fue a la ceremonia. Se conoce que tenía un desayuno importantísimo en Portugal. Y ese es nuestro gobierno, señores. Un gobierno formado por integrantes que prefieren hacer turismo antes de acudir a una ceremonia con la que brindar respeto y ánimo a todos los familiares que han sufrido la terrible pérdida de algún ser querido y el desconsuelo de no poder siquiera despedirse de ellos en sus últimos instantes. Y en lugar de pedir perdón, prefieren irse a mítines y de desayuno.
Una prueba más de que a ellos les importa un carajo el pueblo, porque tan solo miran por las prerrogativas de sus partidos. Y no se vayan a creer que no acuden al funeral porque a lo mejor no les gustan ese tipo de ceremonias. Escuchen lo que escribía el ABC. La decisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y del vicepresidente Pablo Iglesias, de no asistir al funeral por las víctimas de la mayor tragedia de la democracia, la pandemia del COVID, contrasta con lo que ambos políticos hacían y prometían cuando estaban en la oposición. Curiosamente, tanto Sánchez como Iglesias acudían a funerales católicos cuando eran candidatos del PSOE y de Podemos y por víctimas mucho menos numerosas o más lejanas que las que han perdido la vida durante la pandemia. Por ejemplo, ambos acudieron a la ceremonia religiosa que se ofreció el 15 de diciembre de 2015 en la plaza de la comisaría de Canillas por 2 policías asesinados en Kabul. Sánchez también acudió como presidente del gobierno en octubre de 2018 al funeral de la soprano Montserrat Caballé y cuando aún estaba en la oposición, el 2 de octubre de 2014, llegó a anunciar que cuando llegara a Moncloa, las víctimas de la violencia de género tendrían funerales de Estado, aunque después rectificó. También Pablo Iglesias acudía a funerales como líder de Podemos. De hecho, el 17 de mayo de 2017 asistió al funeral por las víctimas del terremoto de Ecuador que se celebró en la Catedral de la Almudena y a la que acudieron los reyes. Señores, y es que esta gente no tiene remedio, van a lo que van, a sacar rédito político a toda costa. Y la prueba la tenemos que cuando verdaderamente tienen que dar el callo con su presencia y su ánimo, prefieren irse de almuerzos a Portugal o a mítines en los que poder esconderse tras una mascarilla para pensar en sus cosas y tamborilear los dedos bajo el recuerdo de aquellos tiempos en los que la gente aún confiaba en ti. Y no hay más, señores, porque si lo hubiera, aún quedaría un poco de decencia en sus actos y en sus declaraciones. Pero es que no dicen ni lo siento, y mucho antes de admitir que se han equivocado, van revolviéndose contra todo lo que se les pone enfrente, como meros aprendices de dictador que ya están haciendo sus pinitos en la censura y en la amenaza. Observen lo que decía Pablo Iglesias. ¿Sabéis cuál es la mejor prueba de que nuestra presencia en el Consejo de Ministros se nota? La brutalidad, la ferocidad con la que algunos trabajan para sacarnos del gobierno. Si no se notara, tendríamos tantas portadas de periódico siendo una modesta fuerza de 35 diputados. ¿Por qué esos ataques? ¿Por qué esa virulencia? Han hablado de gobierno ilegítimo. Han hablado de banda, han dicho barbaridades que nunca se habían dicho en este país. Y cuando todo eso les falla, vuelven otra vez las cloacas mediáticas. Y es alucinante. ¿Sabéis lo que significa que hagan ruido con esto? Que en realidad las cosas están cambiando. Porque cuando las cosas están cambiando, el poder se retuerce. Cuando las cosas están cambiando, los poderosos asumen que pueden cambiar las reglas del juego y les escuchamos en lenguajes y en formas que antes no habían tenido necesidad de expresar. Pero vamos a ver, Pablito, si es que parece que vives en Babia. Estás haciendo la pregunta al revés, porque si hay tanta gente que quiere echarte de dónde estás, no es porque seáis buenos precisamente. Pablo Iglesias en estas declaraciones toma de nuevo y por enésima vez la condición de víctima, y parece olvidarse de que la gente quiere echarlo del gobierno y no es por capricho, sino porque no ha hecho otra cosa más que vencerse al ocultamiento y a la treta. Es decir, estáis ocupando portadas y no es porque lo hagáis bien, sino por vuestras mentiras durante la pandemia y por la revelación de vuestras cloacas personales como partido. ¿Cuándo vas a admitir lo feo que se está poniendo el caso Dina, Pablito? Un caso en el que tú, además de tener un comportamiento machista, probablemente seas investigado por delitos de revelación de secretos y daños informáticos. Tú no estás ocupando los periódicos por ser honesto, Pablo, sino por tratar de ocultar tu incompetencia y tu falta de educación bajo tretas más propias de un delincuente. Y para desviar la atención sobre tus actitudes mafiosas, no se te ha ocurrido otra cosa que lanzar una feroz ofensiva contra las propuestas de Vox, que ahora quiere formar un sindicato para apoyar a los trabajadores, y vosotros lo miráis con malos ojos porque habéis cometido la imprudencia intelectual al considerar que la izquierda es la que tiene la propiedad intelectual de los sindicatos. Y no es así, Pablo, no es así. No hay nada más arrogante que pensar que tú y tu grupito tenéis la exclusividad de la defensa de los trabajadores, porque si hay alguien que ahora los está defendiendo, es Vox, y además aseguran que esos sindicatos no estarán al servicio de ningún partido, pero no queréis asumirlo porque tú y tu grupito habéis cometido esos dos errores: pensar que tenéis la exclusividad sobre los trabajadores y creer que el pueblo es tan tonto que no se dará cuenta de que esa protesta contra Vox no es más que una cortina de humo para ocultar y retrasar vuestro derrumbe institucional.
Os estáis retorciendo como lo hacen los peces, que estando fuera del agua lanza sus últimos extractores para ver si filtran algo con sus branquias magulladas. Pero no hay salida, Pablo. Ya no os queda más agua que bailaros, porque Vox no da pasos atrás. Y ante cualquier mentira que intentéis colar, ahí estarán ellos, promoviendo la justicia y la legalidad. Algunas cosas no las conseguirán, pero este es un camino largo, y no gana quien más rápido va, sino quien más tiempo consigue mantenerse en el camino de la rectitud y la entereza. Y vosotros no sois rectos porque andáis con tretas y ocultamientos y tampoco demostráis entereza al tener que pactar con todos aquellos que quieren romper el bienestar de todos los españoles. Y todavía os preguntáis por qué hay tanta gente que quiere echaros del panorama político. Y que os hagáis esa pregunta solo puede significar dos cosas. O que queráis tomarnos por tontos haciéndoos las víctimas, o que realmente no tengáis la capacidad intelectual suficiente para comprender que vuestro tiempo ya se ha acabado y que lo que viene es Vox y que en su lucha entramos todos en el margen de la legalidad y no solo unos cuantos a través de unas cuotas absurdas y unos privilegios denigrantes. O nos tomáis por incapaces o lo sois vosotros. Pero es que además no puede existir nada más ruin que aprovechar vuestra insatisfacción personal para proyectarla sobre nuestros menores. Escuchad esta historia que contaba el otro día Iván Espinosa. Me ha venido un niño de 12 años y me ha dicho: señor, ¿puedo hablar un momento con usted? He dicho, sí, cuéntame. Pues me quiero contar lo que me ha pasado en el colegio. Vino un profesor sustituto y me quitó un bolígrafo que me había dado mi padre de Vox y me dijo que si yo sabía lo que era Hitler. Yo le dije que sí y que eso no tenía nada que ver con Vox. Y se dio la vuelta y se fue con el bolígrafo. He dicho, mira, eres un valiente, estás en desigualdad de condiciones, porque un niño no puede discutir con un profe, el profe está en superioridad de condiciones y un niño no puede discutir con un adulto. Así que eres un auténtico valiente, te felicito, pero no te metas en esas peleas hasta que seas un poco mayor. Y me ha dicho, vale, pero no me van a convencer. ¡Uy, qué barbaridad! Señores, yo compartí esta misma historia en mi Twitter con el siguiente mensaje. Desde luego, esta sí que es una historia con corazón, y no las que se inventaba Pedro Sánchez sobre Juana y Valeria en aquellas épocas en las que aún prometía no pactar con el populismo. Por favor, al terminar este vídeo, busquen en YouTube lo siguiente: la historia de Pedro Sánchez y Valeria. Y allí comprobarán cómo Pedro Sánchez mentía en todos sus mítines, y cómo la gente se lo tomaba a risa, y cómo los de la secta lo blanqueaban entre sonrisas y cuchufletas, hasta el punto de no tener el más mínimo reparo de seguir apoyando a un mentiroso para alzarlo como presidente del gobierno. Y eso es también España, señores, un juego de trileros y mercenarios. Pero la historia de Iván Espinosa es tan importante porque nos demuestra que todavía queda corazón en un mar revuelto de círculos infectados por el resentimiento y rosas enfermas de grandilocuencia presidencial. Ante todas esas barbaridades, Vox está siendo firme y aportando soluciones. Y como decía ese niño, no nos van a convencer con todas esas tretas que pretenden desprestigiar la lucha de un partido que lo único que pretende, al menos hasta lo que yo alcanzo a comprender, es que todo sea legal y España sea de los españoles. Se pregunta Pablo Iglesias por qué hay tanta gente que quiere echarlos del panorama político con tanta ferocidad, y al parecer no comprende que esa inquietud no nace de un día para otro, sino tras varios años escuchando todas esas palabritas que luego se han demostrado falsas y vacías. Y por decir lo que digo, cualquiera puede pensar que me paga Vox, pero eso es solo porque comete el mismo error que Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, y es que todo lo resume al dinero, y no parece comprender que para cambiar las cosas, a veces el dinero no es tan importante como el corazón y la verdad. Señores, nunca olviden que no hay ningún debate cerrado y que en democracia se puede discutir. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices, y sed bienvenidos al Teatro de Will. La izquierda, los socialistas, los comunistas, habían venido a decir de qué se podía hablar y de qué no se podía hablar. Y hemos llegado nosotros. Hemos dado una patada en el tablero de juego y hemos dicho que tenemos libertad para expresar nuestras ideas y que aquí no hay ningún debate cerrado y que en democracia se puede discutir. Y eso ha hecho que nos insulten, que os llamen fascistas, que os llamen racistas, que os llamen xenófobos, que os llamen ultras, que os llamen radicales. Os han llamado absolutamente de todo, solo por actuar con normalidad, con sentido común, por defender los valores y las convicciones que os han enseñado vuestros padres y vuestros abuelos.